Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. En el episodio del día de hoy escucharemos acerca sobre Juan el Bautista. ¿Qué tienes de común tú y Juan el Bautista? Una pista. Se revela mediante los frutos. Hace unos días el Señor me ha estado hablando acerca de Juan el Bautista y me lo ha demostrado de varias formas. Primero, en un video era una prédica. No recuerdo el título exacto o cómo se llamaba la prédica, pero hablaba de que un rey como que le gustó una muchacha o una muchacha muy linda y le dijo que le pidiese lo que quisiera. Ella estaba influenciada por el maligno, algo así, o estaba poseída, no recuerdo bien, y su madre le dijo a ella, o la mamá de ella, que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. El rey como que le dio pesar, pues porque sabía que Juan el Bautista no había hecho nada, pero aún así él le concedió lo que quería. Entonces apresaron a Juan el Bautista. Entonces Jesús se enteró de esto, pero a pesar de que a Jesús le dolió profundamente, no solo porque Juan el Bautista era su familia. Juan el Bautista era hijo de Elizabeth, que era pariente de María Nazaret, su mamá, la Virgen María, y aparte de eso era uno de sus 12 discípulos. Esto le dolió profundamente, pero a pesar de esto, no dejó de hacer su obra, de lo que estaba realizando, su ministerio, y siguió haciendo milagros, etcétera. Entonces, el mensaje de aquella predica era, a pesar de las noticias, las circunstancias que estemos viviendo, no dejar de hacer las obras o el propósito al cual el Señor nos ha llamado como Jesús, sino que seguir haciendo lo que el Señor nos ha mandado según su voluntad. Ese era el primer mensaje. El segundo es que ayer estaba en una iglesia o visité una iglesia con mi mamá, una iglesia que hace muchísimos años no iba, tantos que ni siquiera recordaba haber visitado esa iglesia. Y estaba maravillada porque me parecía súper linda, la arquitectura, los detalles. Estamos sentadas en una de las bancas de la iglesia y me dijo, mira a un costado y ahí estaba un vitral del Espíritu Santo hermoso, precioso, en forma de paloma. Y era hermoso ese vitral, entraban luces, pues entraba el rayo del sol, entonces como el vitral era de colores, se veían como luces, era hermoso. Entonces yo me quedé mirándolo, oré, listo. Después de que salimos o íbamos saliendo de aquella iglesia, a la salida había un monumento, una representación de Juan el Bautista bautizando a Jesús en el río Jordán, pues, en la representación de aquel momento. Y mi mamá me dijo que lo mirara. Entonces, como estamos hablando del Espíritu Santo, le dije a mi mamá, ay, pero mira, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, no había ninguna representación del Espíritu Santo. Y me quedé con eso en la cabeza, no tiene el Espíritu Santo. Seguimos caminando, salimos de la iglesia y el Señor trajo a mi corazón el libro de Itiel Arroyo, que ya se los he recomendado anteriormente, ya les he hablado de aquel libro, en el que Juan el Bautista supo quién sería el Hijo de Dios, o el Espíritu Santo se lo reveló, le reveló cómo sabría quién era el Hijo de Dios. Eso está en el capítulo número 3 y dice así. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Por el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1:32. Entonces le conté a mi mamá cómo fue que Juan el Bautista supo que Jesús era el Hijo de Dios porque el Espíritu Santo le reveló que en el momento en que estuviera bautizando al Hijo de Dios, él lo sabría porque el Espíritu Santo descendería sobre él y permanecería sobre él. Esta parte es muy especial porque no solo nos dice que el Espíritu Santo descendió del cielo en forma de una paloma blanca, descendió del cielo sobre Jesús y permaneció sobre él. Y permaneció sobre él. Esa parte es muy importante, hacer énfasis en que permaneció en él. Y cómo permanece el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, así como permaneció sobre Jesús, orando, ayunando, adorando, leyendo la Biblia, oyendo prédicas,
asistiendo a la iglesia, pero por sobre todo teniendo una comunión con el Espíritu Santo y no contristándolo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor, el Espíritu Santo desciende también sobre nosotros cuando nos bautizamos, pero que permanezca en nosotros, así como permaneció en Jesús, es una responsabilidad de nosotros haciendo todo lo anterior. Y esto es como habla el Señor a mi corazón, porque estamos llamados a tener una relación, una comunión con el Espíritu Santo para que permanezca sobre nosotros y no ser como aquellos monumentos que puede ser una analogía, que son fríos, no tienen vida. En el caso de aquellos cristianos, cristianas, católicos, católicas, que tienen el título de ser cristianos, pero no reflejan los frutos del Espíritu Santo en su vida. Y la tercera parte en la que el Señor, el Espíritu Santo, habló a mi corazón acerca de Juan el Bautista es que estaba orando y abrí la Biblia y me salió Lucas, el capítulo de Lucas, en el que hablaba en que Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, María la visitó, también estaba embarazada de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento de Juan el Bautista. Y yo quedé como, wow, Señor, o sea, realmente me estás hablando acerca de Juan el Bautista. Entonces me puse a hacer el estudio bíblico acerca de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Entonces, era familiar de Jesús. También era uno de sus 12 discípulos. Una de las cosas que decía Juan el Bautista es, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y era precursor de Jesús. Y aquí viene lo que el Espíritu Santo habló a mi corazón del por qué me estaba hablando insistentemente acerca de Juan el Bautista. Y es que nosotros también estamos siendo llamados a ser como Juan el Bautista. Es decir, a ser precursores de Jesús, a dar testimonio que Jesucristo es el Señor, a evangelizar, a llevar con nosotros los frutos del Espíritu Santo y que se reflejen en nuestra vida, pero sobre todo a ser precursores de Jesús para su regreso.